Hola a todos y todas, ¿cómo están? Qué interesante el panel hace un momento, ¿eh? Pero bueno, siguiendo con el programa, tenemos otra presentación muy interesante de Médicos Sin Fronteras, y es algo que me parece muy relevante para la coyuntura y la situación, la emergencia sanitaria que estamos viviendo a raíz de la COVID-19. Y Médicos Sin Fronteras nos va a contar cómo diseñó e implementó su campaña de movilización pública sin patentes en pandemia, y también nos compartirá aprendizajes claves, logros, desafíos y demás. Así que hoy nos acompañan y los quiero presentar brevemente para dejarles el escenario. Giselle Bordoy, que es la editora de contenidos digitales. Mariana, corrígeme si digo mal tu nombre, por favor. Paor, responsable de campañas, eventos y publicaciones. Y Santiago Contreras, que es el coordinador regional de FR Digital. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sumarse a la comunidad Wingu y les dejamos el escenario. Bienvenidos. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. No sé quién de nosotros va a poder compartir pantalla. A ver, voy a intentar hacerlo yo. ¿Quieren? Me dicen que Dale, sí. dale. Vieron que yo tengo a veces unos temas. Yo creo que van a ver toda mi pantalla, lamentablemente. Me gustaría que esto no ocurriera, pero... Vamos a ver, ustedes ahí están viendo... Vemos y no vemos toda tu pantalla, solamente vemos la presentación, así que está bien. Y se ve bien la presentación, la primer pantalla, o ven todo, perdón. Veo todas las filiminas de costadito ahora, si querés. No tengo forma de sacarlo. En presentar, Maru, como proyección. Lo que pasa es que si proyecto, perdón, pero no puedo leer mi texto, mi guión, y no lo quiero hacer sin leerlo. ¿Podemos probar con algún otro o si nos pueden ayudar de Wingu? Yo comparto si querés. A ver. Estas son las cosas que pasan porque todavía no En el podemos vivo. encontrarnos cara a cara por el momento, pero igualmente muy buena la plataforma, estamos viendo, muy intuitiva. Y mientras tanto calentamos motores todos y todas los que Se ve tenemos que perfecto, hablar Santi. y quienes nos están Buenísimo. mirando. Sí, gracias, querido. Bueno, Bueno, creo que las primeras están nuestras caritas, presentación, ya todos y todas nos están viendo, así que sigamos adelante. Contarles un poquito quiénes somos, Santi, Santiago, Shishu o Giselle, Mariana o Maru. Formamos parte del equipo de Médicos Sin Fronteras, trabajamos desde la oficina de Buenos Aires y Santi forma parte del equipo de recaudación de fondos y con Shishu formamos parte del equipo de comunicación y somos parte del equipo más grande que se conformó para llevar adelante la campaña de movilización sin patentes en pandemia, que es una campaña que desarrollamos principalmente los primeros meses del año, pero bueno, sigue todavía ongoing. Ahora seguramente cuando los chicos, cuando Santi y Shishu entren en detalle van a enterarse más de esto. Para ordenarnos un poquito, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que fueron las bases de la campaña, de dónde surge el interés por este tema, el recorrido de Médicos Sin Fronteras y los condimentos o las herramientas que fueron, que detectamos con el equipo que fueron los más importantes para poder montar esta campaña y llevarla adelante con éxito a lo largo de varios meses. Y después Giselle y Santi, cada uno dentro, desde sus áreas, desde su espectro de trabajo, se van a meter más en el detalle, desde lo más práctico, van a destacar los puntos más relevantes, algunos descubrimientos y algunos aprendizajes que creo que va a ser lo más rico para compartir con todos y todas quienes estén conectados. Si tenemos un rato, espero que sí, vamos a poder retomar preguntas al final de la charla, como en todas las sesiones de este FITS. Así que, si querés, Santi, pasar a la siguiente filmina, empiezo a contar un poco. Primero, destacar que la campaña Sin Patentes en Pandemia no es una campaña que surge de la nada.
Desde Médicos Sin Fronteras tenemos una línea de trabajo que es que englobamos en lo que se llama la campaña Acceso, por eso ven ese logo ahí a uno de los costados de la filmina que estamos compartiendo. Siempre decimos o solemos decir que esta campaña Sin Patentes en Pandemia es como una parada actual, una oportunidad enorme que se nos presentó en el contexto actual de pandemia para poder hablar de cosas que tienen que ver con el acceso a medicamentos. Así dicho suena rarísimo, pero en realidad desde Médicos Sin Fronteras, desde allá por los años 90, cuando se daba la lucha porque los antirretrovirales para tratar el VIH-Sida tuvieran un precio accesible para todas las personas del mundo, empezamos a detectar que en muchos de nuestros proyectos era necesario saber más, conocer más y visibilizar qué barreras existen para que las personas de diferentes lugares del mundo puedan acceder a tratamientos, a medicamentos, a vacunas, todas estas herramientas médicas, como las llamamos, que son las que nos pueden ayudar en determinado momento a mantenernos saludables o literalmente a mantener nuestra vida. Entonces, bueno, desde los 90 y en todos los años que fueron pasando hasta ahora que se nos presenta la pandemia a nivel mundial, el foco en el acceso a medicamentos fue algo en donde Médicos Sin Fronteras estuvo trabajando mucho y pasamos de hablar de temáticas como, no sé, tuberculosis o tuberculosis multiresistente, vacunas contra la neumonía, fármacos para la enfermedad del sueño, mejores tratamientos para la malaria, la importancia de los genéricos, entre muchas otras luchas hemos estado hablando de esos temas. Todo esto para contar, para poner como excusa que ahora están viendo en la pantalla varios titulares de varias notas. Todos esos titulares los busqué especialmente, son de más o menos julio a agosto del año pasado. Ahora nos parece que es como de todos los días, ¿verdad? Hablar de la distribución de las vacunas, de quién compra, quién las vende, cómo es ese sistema. Pero la realidad es que a principio o a mitad del año pasado, pocas personas, pocos medios, había pocos espacios para hablar y para dar a conocer esta cuestión, ¿verdad? Como ven, en todos estos titulares, desde Médicos Sin Fronteras, estábamos haciendo un esfuerzo enorme para en eventos, en noticias, bueno, por supuesto en posteos en nuestras redes, en todos nuestros canales, empezar a dar a conocer y empezar a levantar la voz sobre la cuestión del acceso, la producción y la distribución. Hablamos en un momento de vacunas, hablamos también de potenciales tratamientos que en algún momento se fueron probando, hablábamos de la incógnita sobre cómo se iban a distribuir todos estos, en algún momento también hablamos como de los altos precios que se habían puesto algunos productos, algunos insumos, y todo el tiempo nos preguntábamos, teníamos como la incógnita sobre cómo se iba a comportar la industria farmacéutica en la pandemia, ¿no? Esta preocupación que tenemos desde hace muchísimos años, como les contaba, porque sabemos que la industria farmacéutica, los laboratorios, siempre van a actuar con una mirada que tiene que ver con preservar sus propias ganancias y generar las mayores y quizás ver esta pandemia como una oportunidad de tener ganancias extraordinarias. Todo lo que tenga que ver con eso atenta contra la salud de la gente, porque justamente aleja a las personas de la capacidad de hacerse de esas vacunas, de esos tratamientos, de unas formas de testearse, por ejemplo, para saber si tienen o no una enfermedad. En este caso hablamos de COVID. Entonces, bueno, ¿qué pasó en el medio de todas estas preocupaciones que estábamos intentando transmitirle a nuestras audiencias? Si querés, Santi, pasá a la siguiente filmina. Pasó que en octubre del año pasado, India y Sudáfrica, ambos países presentaron ante la Organización Mundial del Comercio una petición para que no exista más patentes, propiedad intelectual, sobre vacunas, test y tratamientos para el COVID-19 mientras dure la pandemia. Cuando surge esto, desde Médicos Sin Fronteras no pudimos hacer más que como apoyar esa movida, ¿no? Y entonces fue que desde la oficina de Buenos Aires decidimos crear esta campaña de movilización. Si querés, pasamos a la siguiente filmina y ya es lo último que me toca contarles a todos a mí. ¿Cuáles fueron las bases, ¿no? Como para salir a movilizar, a dar a conocer esta campaña en las audiencias y a captar estas voluntades y estas voces? En principio, armar una estrategia, ¿sí? Una estrategia donde, por supuesto, el objetivo principal definir ese objetivo era una de las cosas más importantes. Definimos como objetivo esto de movilizar a nuestros seguidores, movilizar sus voluntades,
que se empezaran a preocupar, o como nos gusta decir desde Médicos Sin Fronteras, que se empezaran a indignar, ¿no?, por esto que estaba pasando. Y en ese sentido teníamos que ser cuidadosos como para informar, y seguramente después Giselle va a poder entrar más en detalle sobre cómo informar de la forma, con el idioma, con la sintaxis, con el estilo más adecuado para tratar estos temas, para bajarlos, porque a veces resultan ser bastante técnicos o bastante complejos de explicar. Y también otra cosa que queríamos era contagiarle a la gente estas ganas como de hacer algo más, ¿no? Entonces, por eso desarrollamos, y ahí me voy a la palabra de abajo, desde nuestra plataforma web, un formulario de firmas a donde direccionamos el tráfico. Seguramente Santi después también va a retomar algunas de estas cuestiones en su parte, y donde las personas podían expresar y compartir, que compartían, valga la redundancia, esta idea de Médicos Sin Fronteras de que una solución al problema de la distribución inequitativa de las vacunas y de tratamientos y de test en todo el mundo puede ser que los gobiernos se pongan de acuerdo en dar de baja las patentes de estas herramientas médicas mientras dure la pandemia. ¿Qué otras cosas tuvimos que setear en relación a una estrategia? Por supuesto, un cronograma, y esto seguramente todas las personas que trabajen en ONGs y que estén acá van a saber entendernos. No trabajamos con una sola temática, ¿verdad? El COVID existe, la pandemia existe, era muy importante hablar del tema de patentes, sigue siendo muy importante dentro de nuestras temáticas, pero hay otras crisis humanitarias, hay otros temas que nos atraviesan como organización, ni hablar en nuestro caso, que somos una organización humanitaria de emergencia, de espectro global. Entonces, realmente era importante tener un cronograma para poder entender más o menos de entre cuándo y cuándo íbamos a estar dándole fuerza a esta campaña. También definiendo, por supuesto, en línea con la estrategia, en qué canales íbamos a trabajar, con qué audiencias target, y todo esto en pos de poder justamente esto, balancear esta temática, darle fuerza, porque sabíamos que era el momento y había que aprovecharlo, pero por otro lado también no podíamos despreocuparnos o dejar de lado todas las otras temáticas que nos convocan como organización. Y en ese sentido también fue muy importante armar un equipo con roles, como contábamos desde el inicio. Formamos parte de la campaña personas que pertenecemos tanto a los equipos de comunicación como a los equipos de recaudación de fondos. Y para mí fue muy importante a lo largo de todo el proceso de la campaña, incluso sigue pasando ahora, que pudiéramos todos y todas aportar ideas, aportar miradas para contribuir a conseguir los objetivos de la campaña de movilización, pero también que pudiéramos buscar sacarle el jugo, buscar aprovechar lo que esa campaña nos daba, esos outcomes, desde la mirada de cada una de las áreas, ¿verdad? Esto significa, desde el área de comunicación, nosotros tenemos un objetivo principal que es el de dar testimonio, el de comunicar, informar, educar a nuestras audiencias. Entonces, más allá de que nuestro call to action principal dentro de una campaña como esta fue firmar la petición, teníamos que asegurarnos desde diferentes formas esta comunicación y esta información que circulara, ¿no?, para con nuestras audiencias. Y desde el lado de recaudación de fondos, por supuesto, sin perder de vista su principal objetivo, que tiene que ver con la forma principal de financiación de Médicos Sin Fronteras en todo el mundo, que es a través de los aportes mensuales de socios y socias. Entonces, nuevamente, poder aportar ideas para que desde la campaña se potenciara ese objetivo, y a la vez ese objetivo que sea alimentado por lo que la campaña proveía. De nuevo, seguramente sobre todo esto Santi y Xiyu van a avanzar en sus presentaciones que vienen en breve. ¿Qué más me queda? Identidad visual y base de datos. Identidad visual, nuevamente, ahora les vamos a compartir algunas piezas. Fue muy importante que la campaña tuviera una identidad, que le diera una coherencia, a las piezas y que la enmarcara. Y eso lo planteamos desde el inicio y nos tomamos el tiempo para realizarlo. Como en muchas organizaciones, seguro entre quienes me están escuchando saben, no todos tenemos un diseñadora amigue que nos haga las piezas. En nuestro caso no tenemos a alguien in-house que se ocupe de todo eso, pero fue muy importante sumar a alguien que nos acompañara a lo largo de todo el proceso de la campaña, ¿no?, con su creatividad.
Y desde en cuanto a lo que tiene que ver con la base de datos, la importancia de contar con una base de contactos ordenada, sistemática, vinculada a un motor de envíos confiable, para poder segmentar, para poder testear. Todo esto en pos de implementar esta campaña con facilidad, ahorrar tiempo, que es un bien escaso, para todos y todas más en nuestras organizaciones. Y bueno, y eso, que nos pudiera dar una plataforma. Todas estas son un poco las bases que identificamos como puntos que estuvo bueno tener fuertes o que estuvo bueno no haber olvidado de pensar y de más o menos setear antes de empezar a movilizar a nuestras audiencias con esto de sin patentes en pandemia. ¿Cómo lo hicimos? Ahora Shishu y Santi se los van a contar. Yo entonces me retiro por un ratito y les dejo la palabra a ambos. Bueno, si querés pasar a la siguiente, Santi. Bueno, un poco de lo que estuvo contando Maru ya, o sea, lo que tratamos de hacer desde Médicos Sin Fronteras, primero que nada, es saber a quién y cómo hablarles. Desde Médicos Sin Fronteras somos una organización súper grande que está en todo el mundo, pero también tenemos audiencias target, como ella decía. Entonces, una de las cosas que tuvimos que tener en cuenta es a quiénes les íbamos a hablar. Particularmente, nosotros tenemos como objetivos hablarles a todas las personas de la región, de América Latina, de habla hispana. Entonces íbamos a hablarles a 9 países, sacando a Brasil, o sea, íbamos a hablarles a Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay, Venezuela, Ecuador. Si se me olvidó de alguno, perdón, que no los tengo anotaditos ahora, pero le íbamos a hablar a todas estas personas. Entonces, no hay lugar para localismos, los mensajes tienen que llegar a todos y todas y todes, y de esa manera tenemos que definir, bueno, estos mensajes que son súper técnicos, que son complejos, que estamos todos aterrados, ¿cómo hacemos para que los entendamos en todos los lugares? Entonces tuvimos que focalizar la información. Este es como el primer punto que nos interesa como destacar. Cuando hablamos de estrategia de comunicación, lo primero que decíamos es, tenemos que posicionar y hacer la información que tengamos accesible. Una de las cositas que ven en pantalla, una de las capturas es el sin patentes en pandemia, necesitamos la suspensión de patentes durante la pandemia COVID-19. Esa es una captura de pantalla de nuestro micrositio. El micrositio es sin patentes en pandemia, y ahí fuimos ordenando las diferentes novedades que había sobre el tema. Maru anteriormente comentó que había encontrado como recortes y titulares de prensa desde junio, julio, agosto del año pasado, cuando no era un tema que estaba instalado sobre la mesa. Pero nosotros sí teníamos información desde ese momento. Después, obviamente, apareció el pedido de la India y de Sudáfrica, entonces como que empezó a resonar un poquitito más, pero todavía era muy incipiente. Entonces nosotros, desde ese momento, desde junio del año pasado, desde agosto, desde septiembre, desde octubre, fuimos trabajando como hormiguitas trabajadoras, reuniendo toda esta información, dejándolas en este micrositio para que la prensa, para que las audiencias especializadas empezaran a saber dónde iban a encontrar la mejor información disponible sobre el tema. Después, obviamente, tratamos de hacer que estos mensajes que eran más especiales para estas audiencias especializadas bajaran a las audiencias que nos consumen, primero a los socios, socias y socias, después al público en general que nos ve en algunos casos en la vieja normalidad en eventos, en la nueva normalidad en eventos a través de webinars, de vivos, a través de Instagram, que les llegan nuestras publicidades online. A todas esas audiencias había que bajarles el mensaje. Entonces, lo que tratamos de hacer es que empatizaran con nosotros. Trabajamos con historias de pacientes reales, que no sea algo lejano, sino que sea algo cercano a lo que está sucediendo. Como decía Maru anteriormente, el pedido porque se liberen patentes en las herramientas médicas, test, vacunas, medicamentos, no solamente comienza con el COVID-19 en nuestro caso, venimos trabajando en este tema con otras enfermedades, con otras situaciones mundiales como son la hepatitis C, la tuberculosis, y la lista podría seguir. Entonces definimos que había que contarles a estas audiencias historias de pacientes reales. Van a ver, por ejemplo, que ahí compartimos una pequeña captura donde 5 historias sobre el impacto de las patentes en el acceso a tratamientos y vacunas.
Y ahí no hablamos de COVID, ahí hablamos de, como les decíamos, de VIH, de VIH-Sida, de hepatitis C, de tuberculosis y de otras enfermedades que personas han tenido que vivir y que no han podido tener el acceso a los tratamientos porque había patentes médicas de por medio, o porque los medicamentos eran muy caros, porque no había genéricos. Entonces, como de esa manera tratamos de ir bajando y que las audiencias empezaran a conocer un poco más de esta situación, porque sabíamos que se venían los tratamientos, que por suerte se venían las vacunas y que iba a estar sobre la mesa esto como ahora es algo de todos los días y la mesa familiar que tenemos en nuestros hogares. Entonces, ¿cómo hicimos? Porque más allá de empatizar con nuestras audiencias, teníamos que bajar estos mensajes técnicos. Hicimos una serie de videos donde explicábamos qué son las patentes médicas, cuáles son las claves para un acceso equitativo a las vacunas. Como verán ahí, justamente también compartimos como la captura de uno de nuestros videos donde en 4 minutos te explicamos lo que tenés que saber sobre patentes médicas. Porque por lo menos en Argentina yo pienso patente y pienso en la patente del auto, no pienso en que es la propiedad intelectual, que es la tecnología que hay que poner a disposición de todas las personas para que después se arme la vacuna o la medicación. Pensamos en algo muchísimo más coloquial, porque no es algo que están todos los días. Entonces, a través del micrositio web, empatizando, llevando estos mensajes a las audiencias y mostrando algunas piezas audiovisuales donde expliquemos qué es lo que lo que estamos hablando, qué es lo que estamos reclamando, nos empezamos a acercar a nuestras posibles audiencias. Siguiente, por favor. Pero el segundo punto que queríamos destacar era los hitos internos que teníamos que establecer. El pedido de la liberación de las patentes en test, en vacunas, en medicamentos, en diferentes fármacos, es una maratón que tiene que ser recorrida, en la que tenemos que saber cuándo vamos a tener que hacer más fuerza, donde vamos a tener que estar corriendo un poquitito más rápido, o cuándo tenemos que empezar a trotar y descansar. Y lo mismo sucede cuando trabajamos con este tipo de temas. Maru mencionaba que desde hace un año que estamos con este tema, trabajándolo, preparándonos, sabiendo que la pandemia comenzó en marzo del año del 2020 y todavía seguimos en esta carrera, todavía sigue sucediendo. Entonces, tuvimos que establecer hitos internos adentro de la organización para ver cómo comunicar estos mensajes. Previamente mencionábamos que hicimos una campaña de firmas. La campaña de firmas la lanzamos recién en enero de este año. Si bien veníamos hablando, veníamos preparando a las audiencias, veníamos trabajando y veníamos contándole todo esto, cuando fuimos a hablarles a los públicos en general fue en enero. Previamente hicimos un pequeño beta testeo en un punto, hablándole como a nuestras audiencias muchísimo más cercanas, como son los diferentes personales médicos alrededor del mundo, las personas que habían sido parte de MSF, de Médicos Sin Fronteras en algún momento, a los diferentes socios y socias, y después, cuando teníamos toda esa base de personas como conectadas, que sabían que íbamos a pedir, que íbamos a comenzar esta campaña de firmas, ahí comenzamos con lo que decíamos, con la publicidad y con los contenidos más pesados. Ahí recién fuimos con todo en las redes sociales. Durante enero, febrero y parte de marzo era constante las comunicaciones donde la pandemia no se termina hasta que se termine para todas las personas. Y cuando nos referimos a eso, no es casual ese mensaje, porque hoy en Argentina o en Uruguay capaz que hay muchas personas, muchos de sus conocidos que capaz están siendo vacunados, vacunades, pero no sucede eso en todo el mundo. Nosotros queríamos dejar bien claro que hay que presionar para que se liberen las patentes porque hay diferentes países con diferentes capacidades, con diferentes recursos que no lo iban a poder hacer. Entonces, que hoy no están recibiendo las vacunas. Entonces, tenemos que seguir haciendo presión para que lleguen esos lugares. Y esos son parte de los mensajes que quisimos mostrar. Como verán en la pantalla tenemos una de las imágenes, es a una trabajadora médica. Decidimos ir
mostrándoles desde dónde les hablamos, desde nuestros conocimientos médicos, desde nuestros conocimientos desde las crisis humanitarias, desde ese lugar estamos hablando. No estamos hablando desde otros lugares, sino desde lo que venimos trabajando hace 50 años. Y también en otra de las capturas es mostrar el mapa, quiénes son los que están a favor de la liberación de patentes y quiénes todavía no están totalmente convencidos y quiénes están en contra. Posicionarnos globalmente nos ayudaba a que las audiencias, a que ustedes, que capaz que se encontraron algún posteo de alguna pauta paga en Instagram diciendo esto, hicieran, che, esto es algo que tenemos que ir atendiendo. Entonces, durante enero hicimos la campaña de firmas. Después empezamos a hacer una campaña online y offline bastante fuerte, donde no solamente están los canales digitales que tenemos, como Instagram, Facebook, Twitter, nuestro newsletter, sino también en lo offline. Y ahí si querés pasar a la siguiente, Santiago. Y ahí trabajamos, o sea, también trabajamos en lo que es los medios de comunicación tradicionales. Uno puede pensar que capaz hay una crisis de los medios, entonces hay que apuntar todo hacia lo digital, pero en realidad es una comunicación 360 la que hay que hacer. Hay que pensar que hay audiencias que van a prender la radio porque no tienen acceso a internet dentro de Latinoamérica, que no tienen, que tienen televisión por aire, que tienen, y a todas esas personas les queremos llegar. Entonces, de esa manera, los mensajes que repetíamos en el online, en nuestras campañas, más desde las plataformas digitales, también los fuimos llevando y nos fuimos retroalimentando, porque capaz que de repente salíamos en la televisión pública o en IP Global, como por ejemplo, ahí pusimos una pequeña captura de pantalla, pero después eso repercutía en nuestras redes sociales, venían a consultarnos sobre lo mismo. Entonces, es un entramado de discursos y de conceptos que se van que se van apareciendo y formando, y formando a nuestras audiencias, como decíamos. Y después el tercer punto, ya para ir terminando, es tuvimos que ser flexibles a los contextos, porque como les decíamos, esta es nuestra maratón, donde vamos a seguir pidiendo que se liberen las patentes de las herramientas médicas, pero tuvimos que ser flexibles a lo que necesitaban las audiencias. Si bien cuando después de que firmaran la petición, nosotros empezamos a hacer envíos informativos como con diferentes comunicaciones un poquitito más específicas, más técnicas, para explicarles cómo iba y como las que vamos a seguir haciendo, cómo se está sucediendo la situación en la Organización del Mundial del Comercio. Pasó algo muy, muy interesante y muy bueno, que en abril de este año, después de que se cumpliera un año de la declaración de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, en el Día Mundial de la Salud, dijo que es importante que haya acceso a la salud de todas las personas. Y ese mensaje lo ató totalmente a lo que era el COVID-19. Habló sobre estos países con menor capacidad de recursos, que no tienen acceso a todas las herramientas técnicas, a los test, a las vacunas, que no tienen las capacidades hospitalarias para poder ser tratadas, y es donde médicos también trabaja. Entonces, en ese momento, por lo menos empezó a haber otro run en lo que era acá voy a hablar específicamente de Argentina porque es donde más lo notamos, pero donde los medios dieron de vuelta se dieron de vuelta la cabeza y dijeron, acá hay algo que tenemos que hablar, esto es una noticia que tenemos que comunicar. Y ahí es donde recién lanzamos este hashtag liberen las patentes. Y lo dijimos bien fuerte y bien claro, pero lo dijimos bien fuerte y bien claro y bien simple, porque ya habíamos hecho un recorrido de casi un año donde fuimos informando, comunicando, mostrando a las audiencias la información que necesitaban. Entonces, las personas más cercanas a los contenidos de Médicos Sin Fronteras ya sabían que es liberen las patentes a las herramientas médicas, y eso significa vacunas, test y fármacos. Y a quienes no tenían tan en la cabeza este tema, por lo menos van a ir con este concepto, con esta idea, y van a empezar a investigar todo lo que ya está por detrás. Así que de esta manera es como que llegamos.
Y ahí tuvimos que, como decimos, ser flexibles. O sea, pensábamos que la carrera iba a ir, se iba a ir haciendo un poquito más lenta y no, fuimos a fondo. Y ahí seguimos trotando. Bueno, ahora le doy el paso a Santi que nos vas a contar un poquitito más de todo esto. Dale, gracias, Gillu. Bueno, de lo que les voy a hablar yo un poco es a nivel análisis, un poco más duro, un poco más numérico, sobre el tema de los datos de la composición y el origen de los leads de la campaña, particularmente entre enero y abril. El corte que vamos a ver a fines de este análisis es Argentina, aunque la campaña tuvo un alcance, como decían anteriormente Gillu y Maru, regional, y como para hacer una especie de marco, podemos resumir en que a nivel regional se obtuvieron más de 132.000 firmas de 21 países de Latinoamérica y España. 43% de esas firmas corresponden a Argentina. Esto es un número en volumen de 60.000 más o menos. Ese es el análisis que vamos a hacer. Y a nivel de fuentes, tanto a nivel general, ¿sí? Tanto a nivel de todos los países como a nivel de Argentina, el mayor aportante de firmas fue WhatsApp, que esto es un aprendizaje muy interesante que surge de una gestión en donde incluimos el botón de compartir de WhatsApp en lo que es la página de gracias del formulario, ¿sí? Digamos, la campaña, el lanzamiento de la campaña, desde el 20 de enero que arranca, también podemos observar que pasa por distintos estadios, mes a mes, por así decirlo, en donde vemos cómo va cambiando también la composición de las fuentes dependiendo del mes. Esto es un reflejo también directo de, digamos, la segmentación de público a la que estamos hablando en cada momento, ¿sí? Desde el 20 de enero, el target inicial fue la base social, a la que contactamos mayormente por envíos de mail, y es un perfil de gente que se caracteriza por estar más vinculada y tiene más conocimiento de la organización, y esto hizo que también se empuje mucho el nivel de firmas que se consiguió desde WhatsApp, ¿sí? Porque una persona que está muy vinculada con la organización recibe un mensaje que considera que es, digamos, es lo correcto, es una causa justa, firma y además invita a otras personas a colaborar por su grado de compromiso con la causa y con la organización. Adicional, este tema del fenómeno WhatsApp también nos habla de un modo de consumo digital, que es algo que excede a Médicos Sin Fronteras, es algo más de la naturaleza de lo digital hoy por hoy, que es algo que no se puede eludir, que es el tema de la predominancia del consumo móvil, ¿sí? El 82% de las firmas que se lograron en Argentina vinieron desde dispositivos móviles. Y si lo expandimos a nivel regional, es el 88%. Entonces, en resumen, 9 de cada 10 firmas fueron desde móviles. Esto es importante también para entender que siempre un mensaje fuerte también tiene que ir acompañado de herramientas tanto de consumo como de difusión que sean acordes a esos modos de consumo, porque eso va a potenciar el alcance, la facilidad de acceso a la información, el alcance y la difusión. Y esto es lo que pasó precisamente con WhatsApp. Es un caso también a tener en cuenta porque en la página de gracias también se invitaba a compartir por Facebook, pero ese canal no fue tan elegido para compartir. Y esto habla de cómo es el modo de consumo y de uso de la gente desde dispositivos. Es mucho más fácil compartir desde WhatsApp y además tiene una lógica que podríamos llamar peer-to-peer, de persona a persona, que hace que el mensaje llegue de manera más precisa y más ineludible a un público más específico, ¿sí? Distinto es lo de Facebook, que es un poco más impersonal, que depende de que otras personas también estén en la plataforma. Si ven el posteo, genial, pero hay muchas chances de que no lo vean. Entonces se debilita un poco el alcance. Y bueno, volviendo al tema de las fuentes y volviendo al recorte mes a mes, podemos ver un primer periodo en donde le hablamos a nuestra base social de mayor predominancia de Warm Emailing y de WhatsApp. Como la campaña arrancó el 20 de enero, los efectos de eso se pueden ver hasta en gran parte de febrero, en donde se ve una gran predominancia de WhatsApp.
Desde febrero a marzo también hubo una gran predominancia de la campaña paga, que es el tráfico que se ve en violeta, y de marzo a abril lo que pasó fue que en ese mes la temática, como contaban anteriormente Gigi y Maru, todo este recorrido desde hace casi un año nos lleva al mes de abril, en donde la temática ya está en una agenda social muy, muy fuerte. Nosotros venimos cultivando, venimos haciendo distintas acciones de prensa para establecer la temática. Después nos apoyamos en la campaña de firmas en nuestra base social, a eso le agregamos campañas pagas y finalmente se prepara el terreno, digamos, como para que suceda lo que sucedió con la placa de Sin Patentes en Pandemia, que se viralizó específicamente también en una plataforma como Instagram. También fue un contenido muy empujado de distintas clases de usuarios con pocos seguidores, usuarios con muchísimos seguidores, y esto potenció que en abril hubiera un flujo de tráfico al formulario de firmas, mayormente compuesto de gente, podríamos decir, nueva, ¿sí? Gente que quizás no era las primeras veces que interactuaba con contenidos de Médicos Sin Fronteras. Entonces, un componente de notoriedad en gente nueva súper, súper fuerte. Entonces, en resumen, abril fue este catalizador de todo el trabajo previo que se vino haciendo en meses anteriores, ¿no? Acá vamos a hablar también un poco de un zoom en lo que pasó en abril, porque lo que pasó en abril fue que se vio un impacto también en el tema de adquisición de socios, ¿sí? Lo que pasó es que puntualmente a mitad del mes este efecto viralizador se potenció. Nosotros un día después generamos nuevas creatividades para nuestras campañas online. Esto se suma a que uno de los públicos de las audiencias que utilizamos en nuestras campañas es una audiencia de remarketing del sitio. Entonces, esas variables combinadas hicieron que se potenciara muchísimo la campaña de adquisición y que hubiera un flujo de socios muy importante durante varios días, ¿sí? Y acá quiero hacer un punto sobre el tema de remarketing para hacer una aclaración sobre ese concepto por las dudas o por si interesa esa aclaración. Es un público compuesto de personas que visitan el sitio o algún elemento o contenido del sitio, ¿sí? Se puede configurar de esa forma. Entonces, si de repente llega un flujo de tráfico nuevo, producto de la notoriedad, ese público se potencia, crece, se llena de gente nueva y la campaña tiene otro impacto. Después, como para resumir acá cómo ver los flujos, tenemos el flujo en azul, que son las sesiones totales al formulario de firmas, el flujo en naranja, que son las sesiones al formulario de asociación, y el flujo en verde, que son las sesiones de la campaña paga, que nosotros, una vez que vimos todo este flujo de visitas tan grande, implementamos una última campaña para empujar las firmas al formulario de firmas, para potenciar también este tema del flujo de nuevo tráfico, ¿sí? Como pueden ver, es una campaña que no llegó, estuvo muy lejos del impacto que tuvo la viralización inicial, pero como pueden observar, a lo último, en el último círculo, cuando esa campaña termina, se potencia levemente el flujo de visitas al formulario de asociación, con lo cual entendemos también que este nuevo flujo de visitas, por más que fueron pocas, en el verde, terminó a la larga también alimentando al público de remarketing de esa campaña de adquisición, ¿sí? Como dato de color también podemos comentar que las creatividades nuevas de las campañas no estaban relacionadas con el concepto inicial de notoriedad de las patentes, eran creatividades que hablaban de otro tema, lo cual es un descubrimiento interesante de que el éxito de la campaña de adquisición no precisaba de que las nuevas creatividades estuvieran vinculadas al concepto inicial de notoriedad, que fue un descubrimiento súper interesante también. Y como último punto, esto es como un resumen de cómo una campaña de notoriedad también
genera resultados en otros elementos o en otros objetivos que tengan que ver con lo digital, no solo en adquisición de socios, sino que también uno de los resultados extras es que se agranda la base social, ¿sí? O sea, el público de firmas pasa a ser un nuevo público que recibe los mailings, y esto como consecuencia también llevó que en el newsletter del mes siguiente se duplicara el porcentaje de apertura respecto al promedio y que el flujo de socios provenientes de ese canal en ese mes de mayo fuera 3 veces más alto que el flujo normal de socios de esa plataforma, desde esa fuente. Así que son ejemplos muy cortitos de cómo las campañas de notoriedad también potencian muchos otros aspectos de lo digital, ¿sí? Bueno, quería hacer también este resumen de números, y ahora, si te parece, Maru, te paso el micrófono a vos una vez más. Retomo como para cerrar, igual ayúdenme, son los últimos minutos para contar qué logramos, un poquito así a modo de resumen. Bueno, como contaba Santi y como contaba Shishu, a priori lo primero y lo principal, ganamos muchísima notoriedad. Si bien Médicos Sin Fronteras es una organización muy conocida y está dentro de las que son de top of mind en Argentina, en Colombia, Uruguay y en varios otros de los países para los cuales trabajamos, de Latinoamérica habla hispana, la verdad que la pandemia nos permitió, y este tema particularmente nos permitió posicionarnos como expertos sobre esta cuestión del acceso a medicamentos, que es una lucha que de nuevo va muy de la mano con las posibilidades que, si estas luchas se resuelven, las posibilidades que les pueden dar a nuestros equipos en terreno, en las crisis humanitarias, de poder atender más, mejor a aquellas personas que más lo necesitan. Así que ganamos muchísimo en ese terreno. Como contaba Santi recién, en la última parte de su exposición, aumentamos nuestra base de fans, de gente que nos sigue, que tenemos en nuestra base, que entonces empieza a recibir nuestros newsletters que hablan de estos temas, pero también de un montón de otros temas sobre los cuales Médicos Sin Fronteras trabaja, y que potencialmente en algún momento los invita o se invita a estas personas a que donen, entonces potencialmente también pueden hacerse socias de la organización, y por supuesto aumentamos nuestra base de socios, como contaba Santi muy, muy claramente en su exposición, no hace falta que lo retome. Todo esto de los aumentos de las bases tienen que ver con la cantidad de leads que fuimos consiguiendo de toda la región a través del formulario de firmas. Pero también, por supuesto, como toda campaña de este tipo, trabajamos, logramos a través de la campaña, a través de la notoriedad y de la exposición que tuvimos, logramos apalancar, logramos conseguir estar presentes o formar parte de mesas de discusión, de reuniones con más exposición o más a puertas cerradas, pero digo, de estar presentes en diferentes ámbitos de influencia, en diferentes espacios de influencia real, ya sea con otras organizaciones. Hace un ratito en el chat creo que nombraban a otra organización, nos pasaban una nota que había estado circulando. Sí, totalmente es así. Nos hemos vinculado con un montón de otras organizaciones de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de otros países de la región, para justamente potenciar este reclamo, para hacer más investigación, para poder expresar más globalmente este reclamo y esta demanda de que no haya patentes en pandemia, y también, por supuesto, participar de diferentes espacios, nuestros portavoces, diferentes espacios donde se toman decisiones, donde se puede hacer una incidencia a nivel gubernamental, en los diferentes niveles, municipal, nacional o provincial, en los diferentes países de la región. Y lo más importante, bueno, esto, el generar, el potenciar esta voz de un montón de personas, de un montón de lugares que hicieron eco de nuestras demandas, que se las apropiaron, que comprendieron cuál era nuestra forma de ver el problema, lo entendieron y alzaron su voz para presionar, como para esto que decimos, ¿no? Para que al final el mundo sea un lugar un poco más justo para todas las personas que lo habitamos, vivamos donde vivamos. Así que, bueno, con estas ideas finales terminamos
por lo menos nuestra parte de exposición y creo que estamos en tiempo, así que nada más que agradecer de nuevo, ¿no? Santi, Shishu, si quieren, no quiero monopolizar el cierre. No, fuiste perfecta, Maru. Creo que no hay nada más para decir. Perfecto, sí, concuerdo. Les dejamos entonces el agradecimiento a todas las personas que se conectaron y por supuesto, bueno, tienen nuestros nombres y nuestros contactos en caso de necesitar algo de nosotros. Gracias a Fitz por el espacio también. Muchas gracias.